Capítulo 2. El llamado del Brazal. Iramuco, Guanajuato, año de 1809. A la orilla de la laguna se alzaba el pequeño pueblo pesquero de Iramuco. Sus casas de adobe y techos de palma miraban siempre hacia el agua, como si dependieran de ella para respirar. Allí, los hombres salían al amanecer con sus canoas y redes, esperando que el lago les devolviera lo suficiente para alimentar a sus familias. Las mujeres encendían los fogones, y los niños corrían descalzos por las calles de tierra, jugando con la inocencia de quienes aún no conocen el peso del miedo. La laguna no era solo sustento, era también misterio. En sus orillas se contaban historias de luces que brillaban en la noche, de sombras que arrastraban a los incautos, de susurros que nacían entre la niebla. Nadie se atrevía a desafiar esas leyendas, pero todos las recordaban en silencio, como un rezo oculto. Esa madrugada, sin embargo, la laguna no guardó silencio. Dormía bajo un cielo encapotado, pero de pronto el agua se agitó con un hervor antinatural. Era como si en sus profundidades alguien hubiera encendido un horno infernal. Cada burbuja que explotaba lanzaba al aire un humo espeso que quemaba la garganta y olía a azufre, como si la tierra misma exhalara el aliento del infierno. Los pescadores, paralizados, se miraron con espanto. Mateo, esto no es obra de Dios, balbuceó el mayor, aferrado al borde de la canoa. Es el fin de los tiempos, murmuró Mateo, con la voz quebrada, mientras el sudor frío le corría por la espalda. De pronto, un rugido sordo recorrió la laguna desde sus entrañas. El agua tembló como si algo gigantesco se moviera en lo profundo. La embarcación crujió, amenazada de partirse en dos. «Rema, maldita sea, rema», gritó el mayor. Pero el aire se volvió denso, pesado como plomo. El cielo se oscureció en cuestión de segundos, como si la madrugada hubiera retrocedido a la noche. Una bandada de aves negras pasó chillando sobre sus cabezas, girando en círculos antes de caer muertas sobre el agua. «Dios santo», exclamó Mateo, golpeando con el remo las aves que caían sobre la canoa. «Esto es el juicio». Entonces, comenzaron a aparecer las cabezas flotantes. Primero unas pocas, luego decenas, hasta rodearlos en círculo. Los ojos grises, manchados de rojo, los observaban con un fulgor que ardía como brasas. Un murmullo retumbó en la niebla, como un canto invertido, gutural, imposible de entender, pero que les helaba la sangre. El más joven se llevó las manos a los oídos. «Callen. Callen, por piedad», gritaba, como si su mente estuviera a punto de romperse. Pero las voces crecían, mezcladas con risas estridentes. El lago entero se transformó en un coro blasfemo que parecía reírse del dolor humano. Los pescadores cayeron de rodillas de terror dentro de la embarcación. Fue entonces cuando apareció ella. En la popa de la canoa, erguida y cubierta de algas, la mujer surgió como una profecía viviente. Sus cabellos, largos y enmarañados, goteaban agua mezclada con fango. Avanzó en cuatro patas, con movimientos desarticulados, como una bestia. Los pescadores, paralizados, no podían apartar la vista de su sonrisa. Era una mueca inhumana, estirada hasta rasgarle las mejillas. «No es una mujer», balbuceó Mateo, con los labios temblorosos. «Es la señal del fin». Las cabezas que flotaban alrededor extendieron brazos cadavéricos, aferrando sus ropas, tirando de ellos hacia el agua. La mujer abrió la boca y dejó escapar un chillido desgarrador. No era un grito humano, era el rugido de 1000 voces mezcladas, como si todas las almas del lago gritaran al unísono. El viento tronó, los árboles del contorno se inclinaron como si fueran a arrancarse de raíz, y todo Iramuco escuchó aquel bramido. El agua hirvió con más fuerza, y por un instante, a los pescadores les pareció que todo el lago ardía en llamas. Y en medio de ese infierno líquido, entendieron con claridad, el fin del mundo había comenzado allí, en esa laguna. Por otro lado, Xóchitl logró salir de la cueva, tambaleante. El aire frío le golpeó el rostro y, a lo lejos, divisó a su padre, Yaotl, llorando casi ciego junto al cuerpo sin vida de su madre. «Padre», clamó ella, corriendo hacia él.
lo abrazó con desesperación. Con gran esfuerzo, acomodaron el cuerpo de la madre sobre un burro y, en otro, Yaot montó apoyándose en su hija. Fue Xochitl quien los guió de regreso al pueblo. El recibimiento fue áspero. Entre susurros y miradas de desconfianza, les dieron techo y pan. Pero desde aquella noche, nada fue igual. En la casa se escuchaban golpes secos, risas apagadas, murmullos que parecían salir de las paredes. Los vecinos también oían cosas. Las madres llamaban a sus hijos temprano, con miedo de que algo los tocara en las calles. El rumor creció. La gente cansada empezó a murmurar, Xochitl había traído la maldad desde aquella cueva. Pero no era ella, era el brazal en su antebrazo, que inquietaba a las sombras invisibles. El miedo pronto se convirtió en odio. Decían que había hecho pacto con demonios. Y cuando comenzaron a suceder desgracias en el pueblo, enfermedades, ganado muerto, cosechas arruinadas, la sentencia fue clara, Xochitl era una bruja. La arrastraron a la plaza. El gentío rugía. Bruja. Maldita bruja. Vociferaba una anciana. Ella nos trajo la peste. Gritaban otros, lanzándole piedras. Yaot, ciego y débil, intentaba llegar hasta ella. Es mi hija, dejen de lastimarla. Suplicaba, pero lo golpearon y lo arrojaron al suelo. Xochitl fue amarrada a un tronco. A sus pies apilaron ramas secas y trapos empapados en aceite. El sol agonizaba en un horizonte rojo como sangre. El hombre de la antorcha se acercó. Xochitl, exhausta y cubierta de moretones, cerró los ojos. No temía a la muerte, temía que su padre la escuchara gritar. Papá, te amo, papá, decía Xochitl entre lágrimas y miedo. Pero en el instante en que la antorcha tocó la leña, todo cambió. El brazal en su brazo brilló primero con un fulgor dorado, luego con una llamarada blanca que cegó a todos. Las cuerdas se deshicieron en cenizas y las ramas explotaron en astillas ardientes. El aire retumbó como un trueno. La luz se expandió en ondas que lanzaron a la multitud contra las paredes. Algunos sangraban por la nariz, otros se tapaban los ojos, y los niños gritaban aterrados. Xochitl abrió los ojos, 2 esferas de luz resplandecían en sus pupilas. El brazal latía como un corazón vivo, irradiando poder. El pueblo huyó despavorido. Unos clamaban al cielo, otros lloraban de miedo. Nadie dudó, no era brujería, era algo mucho peor o mucho más grande. Xochitl corrió hacia su padre, que yacía en el suelo. Lo abrazó con todas sus fuerzas. Padre, ya no hay nada aquí para nosotros. Yaot, con lágrimas en los ojos, la acarició. Tus ojos brillan como estrellas, hija, ¿qué eres ahora? Xochitl no supo responder. Solo miró el brazal, que aún ardía con un resplandor imposible. Y esa noche, mientras el pueblo temblaba de miedo, Santa Rosa de Lima comprendió que había presenciado el despertar de un poder sobrenatural. Al amanecer, cuando Yaot y Xochitl atravesaron las calles de Santa Rosa de Lima, el silencio era casi absoluto. Nadie se atrevía a acercarse. Desde las puertas entreabiertas y las ventanas entornadas, los pobladores observaban con ojos de espanto. Algunos se persignaban apresuradamente, murmurando plegarias para ahuyentar lo que creían maldición. Otros, con los labios apretados, dejaban escapar palabras envenenadas. Bruja. Traen la desgracia sobre nosotros. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, como si un simple roce de la muchacha pudiera condenarlos. Los hombres más osados no decían nada, pero sus manos buscaban las empuñaduras de machetes y cuchillos, aunque ninguno se atrevía a usarlos. El brazal de Xochitl despedía un resplandor latente, un pulso dorado que se reflejaba en los muros de adobe y en los ojos de todos. Ese fulgor mantenía a raya a quienes deseaban hacerles daño, como si un fuego invisible marcara una distancia imposible de cruzar. Yaot avanzaba erguido, con la mirada firme, aunque el dolor lo ahogaba por dentro. La multitud no gritaba ni los atacaba, solo lo siguió con su silencio, un silencio que pesaba más que cualquier condena. Así, Santa Rosa de Lima no solo vio partir a un padre y a su hija.
Vio alejarse el inicio de algo que escapaba a la razón, el despertar de una fuerza que haría temblar tanto a los hombres como a los demonios. Lejos del pueblo, Xochitl y Yaotl encendieron una fogata. El chisporroteo de las ramas secas rompía el silencio de la noche. El humo subía lento, mezclándose con el cielo estrellado. «Padre», dijo Xochitl, abrazando sus rodillas. «¿Por qué nos odian tanto?». Yaotl suspiró, cansado, y se dejó caer sobre una manta. «Porque temen lo que no entienden, hija. El miedo los vuelve crueles». «Pero yo no les hice nada», replicó ella con la voz temblorosa. «A veces no basta con ser inocente. El mundo te señalará aunque no hayas pecado». El fuego iluminaba los rasgos cansados de Yaotl. Sus ojos se entrecerraban, pero el brillo intermitente del brazal lo mantenía en vela. «Ese resplandor», murmuró con la voz quebrada. «¿Lo sientes, hija? Parece latir como un corazón». Xochitl bajó la mirada y acarició con los dedos la superficie del metal ardiente. «Sí, pero no quema. Es como si respirara conmigo». Yaotl se incorporó lentamente, la observó con un gesto mezcla de miedo y ternura, y continuó. «¿Quién te lo puso? ¿Por qué no se lo quitaste cuando lo recibiste?». «No puedo quitármelo, padre, es como si estuviera fundido a mi piel». El hombre guardó silencio, atónito. Luego susurró. «¿Y si es un castigo? ¿Y si los dioses antiguos han marcado a nuestra sangre?». Xochitl sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, yo tampoco lo entiendo». Yaotl apretó sus manos, intentando hallar calma en el contacto. «¿Qué eres ahora, hija? ¿Una elegida o una condenada?». Las palabras flotaron entre ellos como cenizas. Xochitl quiso responder, pero lo único que pudo hacer fue alzar los ojos hacia el cielo, donde las estrellas parecían palpitar al mismo ritmo que el brazal. «Tienes que ser fuerte, Xochitl. Aunque yo no esté contigo», murmuró, dejando que las palabras se apagaran con el crepitar de las brasas. «No digas eso, padre», ella estiró la mano y tomó la suya. «No quiero quedarme sola». Yaotl sonrió débilmente. «Nunca estarás sola mientras recuerdes quién eres. El fuego del espíritu te acompañará». Un silencio pesado cayó sobre ellos. El viento sopló entre los árboles, haciendo que la fogata se inclinara un poco. Yaotl, rendido, cerró los ojos y pronto cayó dormido. Xochitl, sin embargo, siguió mirando las llamas, como si en ellas se escondiera un misterio. El calor le acariciaba el rostro, pero sus párpados se fueron cerrando poco a poco. Y en cuanto se entregó al sueño, un extraño resplandor la envolvió. El cansancio venció a Xochitl, y sus ojos se cerraron suavemente. El murmullo del fuego, el canto lejano de los grillos y el soplido del viento se entrelazaron hasta convertirse en un rumor extraño, como si alguien la llamara por su nombre. Entre sueños, sintió un calor distinto en su brazo. El brazal brillaba tenuemente, pulsando al ritmo de un corazón vivo. Intentó moverse, pero sus párpados pesaban como piedras. Entonces ocurrió. Las chispas de la fogata se elevaron hacia el cielo, y en vez de apagarse, comenzaron a girar a su alrededor como pequeñas luciérnagas incandescentes. El aire se volvió más denso, y las sombras de los árboles se alargaron, formando figuras imposibles. De pronto, creyó despertar. Abrió los ojos y vio el fuego, igual que antes, pero el silencio era demasiado profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Frente a las llamas, sentado con solemnidad, estaba Dorian, el anciano. Su figura parecía sólida, real, y al mismo tiempo, hecha de humo y luz. Xochitl no pudo distinguir si se encontraba todavía junto a la fogata con su padre o en un espacio ajeno, creado solo para ella. Dorian, el anciano que le había entregado el brazal, dijo. «Has sufrido demasiado», dijo él, con voz grave. «Y lo lamento. Pero lo que viene será peor». «¿Por qué yo?», preguntó Xochitl, con lágrimas. «¿Qué es este brazal?». El anciano bajó la mirada. «El brazal te eligió. Y si lo hizo, es porque hay un propósito. Allí donde vayas, los demonios temblarán».
Pero escucha, ellos no son el verdadero enemigo. Hay fuerzas más oscuras que buscan la perdición de los hombres. Entonces lo que vimos en la cueva. Sí. Eran 3 demonios menores de la gula, acrasia, la falta de dominio propio, la himargía, la glotonería insaciable, y med, la embriaguez. No son símbolos, niña. Son entidades reales. Xóchitl se estremeció. ¿Me dices que los pecados capitales son demonios? Dorian la miró fijamente. Sí. Y tú eres el instrumento para combatirlos. Xóchitl bajó la mirada, temblando. Sus labios apenas pudieron articular las palabras. Yo, no quiero esto. Tengo mucho miedo. Aunque mi padre está conmigo, me siento sola, y temo que algo malo pueda pasarle. El resplandor del brazal se intensificó, como si respondiera a su angustia. Fue entonces que la voz grave de Dorian volvió a escucharse, serena pero imponente, rodeándola como un eco que no pertenecía ni al sueño ni a la vigilia. No estás sola, Xóchitl, dijo el anciano. Yo estaré aquí para guiarte. El brazal hace posible esta conexión entre nosotros, así como lo hizo con aquel que me lo entregó a mí en otro tiempo. La muchacha levantó apenas la vista, sus ojos estaban húmedos, llenos de incertidumbre. Entonces, ¿no soy yo quien lo controla? Dorian inclinó la cabeza, y el fuego pareció doblarse ante su presencia. Debes saberlo, tú no dominas el brazal. Él actúa según su propio juicio, porque no es un simple adorno, es parte de una armadura angelical. El anciano extendió su mano hacia ella, y por un instante la muchacha creyó ver detrás de él siluetas aladas, resplandecientes, que desaparecieron en cuanto parpadeó. Será tu escudo y tu arma a la vez, continuó. No lo busques como si fuera un sirviente, ni lo rechaces como si fuera una maldición. Aprende a escucharlo, porque en él habita la voluntad de lo alto. Xóchitl apretó su brazo, sintiendo el calor vibrante del metal fundirse con su piel. Su miedo seguía vivo, pero una chispa de destino ardía ya en su interior. El fuego crepitó. El bosque quedó en un silencio sobrenatural. Entre la neblina, decenas de ojos brillaron, observándolos en silencio. Dorian se puso serio. Ya lo saben. Ellos sienten que has despertado. Una risa lejana atravesó el valle, rebotando entre los árboles, extendiéndose como un eco interminable. Y Xóchitl comprendió, con el corazón desbocado, que su guerra apenas había comenzado.